Buenos días. Les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y este día vamos a ir a la reflexión, vamos a ir al Santo Evangelio, vamos a ir al Antiguo Testamento, al profeta Amos, en el capítulo 7, del versículo 10 al 17. Y vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesús nos dice en su palabra. Vamos a ver qué es lo que el profeta Amos nos dice. Dice: entonces Amasías, sacerdote de Betel, le mandó este recado a Jeroboam, rey de Israel. Amos está conspirando contra ti en pleno centro de Israel. No hay que permitirle que siga hablando, pues dice que a ti te matarán a espada, y que Israel será llevado al destierro lejos de su patria. Luego Amasías fue a decirle a Amos: sal de aquí, visionario, vete a Judá, gánate allá la vida, dándotelas de profeta, pero no profetices más aquí en Betel, que es un santuario real y templo nacional. Amos le replicó: yo no soy profeta ni uno de los hermanos profetas. Soy cuidador de rebaños, trato los sicomoros. Yahvé es quien me sacó detrás de las ovejas y me dijo: ve y habla de parte mía a Israel, mi pueblo. Pues bien, escucha tú que dices: basta de profecías contra Israel, deja de insultar a la raza de Isaac. Escucha esta palabra de Yahvé: un día tu esposa se prostituirá en plena calle, tus hijos e hijas morirán en la guerra, los vencedores se repartirán tus bienes, tú mismo morirás en tierra extranjera, e Israel será llevado lejos de su país. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vemos cómo vemos dos cosas. Una, que Dios manda al profeta a llevar un mensaje a su pueblo, a Israel. Manda al profeta Amos, en este caso. Y el otro es la persona que lo recibe. Entonces, principalmente, ¿por qué si el sacerdote ya estaba ahí? El sacerdote era quien debía de dirigir el pueblo, darle ejemplo a Israel de cómo amar a Dios, del servicio, del cual él estaba obligado a hacer, porque ese era su trabajo. Y vemos la otra parte, que Amos ni siquiera venía de linaje de profetas, o que no estaba él preparado. Pero vemos que Dios no se fija en eso. Vemos que el profeta Amos no nomás lo agarró porque sí. Tuvo que haber sido una persona de oración, una persona espiritual. Aunque no servía en el templo, pero era una persona de Dios. Porque el profeta Amos era pastor y cultivaba higos, dice en otra escritura. Entonces, él era campesino, cultivaba fruta y aparte también pastoreaba. Y cómo Dios lo manda a llevar un mensaje importante, porque ahorita uno lo ve fácil y dice uno: bueno, pues así dice en la escritura. Pero si nos ponemos a meditar un poquito, vemos que el ir a decirle algo a una persona, cuántos problemas nos trae. Ahora imaginen el ir y decirle al rey cómo debía de vivir. Por eso dice que aquí era el templo real, porque era ahí donde estaba el rey. Y va este profeta mandado por Dios y le dice:
lo mal que están haciendo, le dice porque le mandan decir eso, porque todos están metidos en el pecado. Vemos que el rey, quien debería de ser ejemplo para su pueblo, estaba viviendo una vida pecaminosa. Vemos que el sacerdote lleva una vida de pecado, está haciendo las cosas mal. El pueblo, por consecuencia, está en lo mismo, porque ellos son los ejemplos que deberían de poner, de decirle al pueblo cómo es que se vive bajo la obediencia de Dios. Y nosotros vemos aquí que Dios agarra a Amos, que ni siquiera pertenecía a ese lugar, estaba en otro lugar, va y lo trae y le dice que vaya y lleve ese mensaje. No es fácil porque, como les decía, el ir a hablar de alguien, pues la consecuencia que hay, ¿no? Pero lo que pasa aquí es que Dios fue quien lo llevaba cuidando, el Espíritu Santo es quien lo iba impulsando, porque humanamente se hubiera podido negar porque le iba a dar miedo, pero recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba en los profetas y es por eso que hablaban, y su palabra tenía poder porque iba ungida, era el Espíritu Santo el que hablaba. Entonces se va, y imagínense ir a hablar allá no había discusión de que si es culpable o no, simplemente el rey lo podía haber agarrado y matar. Pero vemos una cosa importante, el profeta Amos, inspirado por Dios, va y lleva el mensaje, le dice que dejen de vivir como están viviendo, porque ya Dios ha dicho la sentencia, lo que va a pasar. Pero si el sacerdote hubiese escuchado, si hubiera entendido, que hubiera dicho, bueno, me está diciendo esto por algo, entonces si él hubiera optado con la humildad y decir, bueno, yo conozco a Dios, voy a reflexionar qué es lo que me está diciendo y entonces tomaré una decisión. Pero vemos que no escuchó eso, sino que se fue con el rey y le dice, mira, allá está un profeta diciendo que vas a morir a espada y que te van a matar, que todo el pueblo se lo van a llevar a otro lugar. Y empieza él a decirle, en vez de decirle, rey, porque era su deber decirle al rey, estamos pecando, estamos haciendo las cosas mal, mira que ya hay una sentencia de Dios, esto no tiene buen futuro, cambiemos las cosas para que nos salvemos tú y yo y el pueblo. Pero no, toma la otra decisión en decirle, mira, vámonos desterrando, manda que se vaya, y él va y le dice precisamente, porque el rey a lo mejor tuvo lo mismo, dijo, pues córrelo. Entonces va y le dice, vete de aquí y ve y profetiza lo que tú quieras en otro lugar, pero no aquí. Entonces es por eso que viene la sentencia, porque si él hubiese escuchado, él se hubiera puesto en oración. Estoy seguro que Dios hubiera hecho la diferencia. Dios hubiera dicho, se hubiera arrepentido de lo que le profetizó, de lo que le dijo, de lo que le mandó decir con el profeta Amos, porque Dios está invitando a eso, a la oración, porque lo mismo sucede ahora. Estamos viviendo en pecado, estamos haciendo tanta cosa mal que sabemos perfectamente que está mal. ¿Cómo estamos viviendo? Tú y yo podemos ponernos a pensar cómo estamos viviendo hoy. ¿Cuántas veces nos dicen en la misa, en los sacerdotes, el Papa, tantas personas que de alguna manera u otra trabajan para Dios y te dan un mensaje, te dicen, hay que cambiar de vida, hay que hacer esto, hay que arrepentirnos porque la ira de Dios ya lo estamos llenando, le estamos colmando la paciencia. Es cierto que Dios es misericordioso, pero hay un momento donde Él también dice, estos no van a cambiar. Y no esperemos a que llegue ese castigo.
sino que es mejor meditar, pensar qué es lo que estamos haciendo mal y ponernos en oración y pedir perdón a Dios, y Dios se arrepiente. Dios cambia su decisión, nos da otra oportunidad porque Dios es misericordioso. Entonces, si nosotros hiciéramos lo mismo en, en parar de hacer las cosas como las estamos haciendo, Dios va a tener misericordia de nosotros. Pero si nosotros hacemos lo mismo que este sacerdote y que este rey, entonces tenemos que estar preparados para lo que viene, porque simplemente veamos cómo está el mundo ahora, cómo estamos nosotros, cómo estamos viviendo, qué le estamos ofreciendo a Dios, y vamos a darnos cuenta. Tenemos que hacer un examen, una autocrítica, y examinar nuestra vida, nuestra forma de vivir, de pensar, de hablar y de hacer las cosas, y vamos a darnos cuenta de que es momento de reflexionar y de orar, de cambiar de vida y de dejar de estar ofendiendo a Dios, y escuchar lo que nos habla Dios por diferentes medios, por diferentes personas, que nos habla a esa conversión, a ese arrepentimiento, a que cambiemos de vida y que dejemos de estar haciendo las cosas, porque la mayoría de las personas estamos viviendo de una manera quizás equivocada, pero Dios no se cansa de esperar. Pero como vemos aquí, pensamos que no se cansa de esperarnos y de darnos oportunidades, pero como vemos aquí, llega un momento donde, después de estarnos hablando tanto y ver que nosotros no tenemos ni la menor intención de cambiar, puede venir una sentencia que no nos va a gustar mucho. Una sentencia como la que recibió en aquel tiempo el pueblo de Israel, que fue invadido, fue desterrado, y todos los cortesanos, toda la gente importante, fue muerto a espada. No esperemos que esa espada de justicia nos atraviese a nosotros también, que esa espada de justicia del Señor también nos parta a nosotros por la mitad. Pensemos en eso, meditemos en nuestra forma de vivir y vayamos al arrepentimiento. Que nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor Yahvé nos espera con los brazos abiertos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Así que yo te deseo que medites y que tengas un día lleno de paz y de bendición.